eso, con la ampliación esta que tenemos de horarios, mira, imagínate, los viernes y los sábados trabajamos de partido, ¿vale? Es un problema para las madres que tienen hijos, porque ellas, a ver, hasta los 8 años se pueden pedir la reducción de jornada por guardia y custodia legal. A partir de los 8 años ya la empresa no considera que su hijo sea pequeño, porque con 8 años el niño no es un adulto y las madres quieren estar con sus hijos. Eso una, los estudiantes que han pagado 2.000 euros de matrícula y ahora por hacer unos partidos no pueden asistir a clases, ¿vale? Implícitamente van a tener que elegir entre la universidad o el trabajo, porque les va a costar trabajo rentabilizarse. Las personas que tienen un segundo empleo, porque Carrefour, pues a ver, es dificilísimo que contrate a una persona de jornada completa. Casi siempre contrata a los trabajadores con otros partidos. Mucha gente necesita un segundo trabajo y ahora al ampliar los horarios, al mover los turnos, hacer partidos, la persona que tiene un segundo trabajo pues lo va a tener que rechazar. Entonces pues eso es el problema. Estamos aquí, a ver, primero por nosotros, que queremos conciliar la vida laboral y familiar, pero después por otra razón, porque o sea, ellos nos han reconocido que la ampliación de horarios que va a ser para no tener que volver a contratar a más trabajadores. Si cunde el ejemplo en todas las empresas, o sea, ¿qué hacemos con los familiares que todos tenemos que están desempleados? O sea, es que tienen un futuro muy negro, es que nadie más los va a volver a contratar.